Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis. En Génesis, capítulo 1 y los versículos 14 y 15, donde dice: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Nótese que una vez más podemos observar el poder soberano de Dios. Dios creó y dio energía al cosmos. En el segundo día hizo la primera hidroesfera y la atmósfera para la tierra. Luego, en el tercer día, hizo aparecer la tierra seca, los mares y las plantas. Y ahora en el cuarto día, Dios crea el espacio sideral, el ámbito celestial de las estrellas y los planetas. Note que el primer día el Señor dijo: sea la luz, esto es, la luz en su naturaleza intrínseca. Pero ahora ordena Dios diciendo: haya lumbreras, es decir, Dios trajo a la existencia generadores o portadores de luz. Y note que lo hizo instantáneamente, sin que interviniesen miles o millones de años. Las estrellas comenzaron a brillar tan pronto como Dios las creó, ya que el poder de la palabra de Dios hizo que la luz de las distantes estrellas llegase a iluminar el universo sin que hubiese o hiciese falta una evolución de millones y millones de años. Puede decirse, por tanto, que Dios creó un universo adulto, no un universo en desarrollo progresivo. La frase "y fue así" está poniendo aquí de manifiesto un acto instantáneo, ya que Dios habló y fue hecho. Note que las luces del cielo no brillan por sí mismas, ni para el mundo de los espíritus de arriba, que no las necesitan, pero brillan para nosotros, para nuestro placer y ventaja. De manera que podemos decir: Señor, ¿qué es el hombre para que sea considerado así? Note que cuán ingratos e imperdonables somos. Si cuando Dios ha instalado estas luces para que trabajamos, dormimos o jugamos o desperdiciamos el tiempo de los negocios, y por otro lado estamos también descuidando la gran obra que nos han enviado aquí al mundo, ya que las luces del cielo están hechas para servirnos, y lo hacen fielmente, y brillan en su tiempo, sin falta alguna. Pero nosotros fuimos puestos como luces en el mundo, y fuimos puestos para servir a Dios. Y entonces cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿respondemos igualmente al fin de nuestra creación? No. No, nuestra luz no brilla entre Dios como sus luces brillan entre nosotros, ya que hermanos están en la verdadera regla en la iglesia del Señor, ya que el que da la verdadera luz es el gobernante, y el hombre que aspira al liderazgo en la iglesia de Dios sí sabe lo que hace, aspira a ser líder, siervo de todos, entregándose por el bien de todos. Así como nuestro Salvador dijo a sus discípulos: el que quiera ser el primero de ustedes será siervo de todos. El sol y la luna son los servidores de toda la humanidad y por tanto gobiernan de día y de noche. Por otro lado, agáchese, hermanos míos, si desean guiar a otros, ya que el camino hacia arriba es hacia abajo, ya que para ser grande debe de ser pequeño. Él es el más grande, que no es nada en absoluto para sí mismo, sino todo para los demás. Continuar con los versículos 16 al 19.
donde dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Notamos en primer lugar que el verbo hizo está hablando de la creación, ya que las dos grandes lumbreras son creación de Dios. Téngase en cuenta que no aparecen fortuitamente, ni tampoco como resultado de una gran explosión, sino como el acto creador del Dios soberano. La descripción ofrecida en los versículos 16 al 19 es abiertamente geocéntrica, ya que el Sol y la Luna no podrían considerarse dos de las grandes lumbreras del universo. El geocentrismo es postulado sobre la base del tamaño de la Tierra en comparación con otros cuerpos celestiales. Sin embargo, el planeta Tierra es sumamente importante en el propósito de Dios. Y es aquí donde se consuma el plan de la redención, que Dios envió a su Hijo único a la tierra para que diese su vida, para redimir a pecadores. Gálatas capítulo 4 y los versículos 1 al 7. Obsérvese también que las lumbreras son dadas como señales. Génesis capítulo 1 versículo 14. Ya que la función de las lumbreras es separar el día de la noche y también distinguir las estaciones, días y años. Y eso está sugiriendo que ya había una inclinación del eje terráqueo tal como sucede ahora. Aunque por otro lado los pueblos paganos se han entregado a la adoración de las estrellas, los astros, el sol y la luna, la revelación bíblica pone de manifiesto claramente que todos los cuerpos celestes han sido creados por Dios para manifestar su gloria, como señala el Salmo 19 y los versículos 1 al 6. El Dios de la Biblia, téngase en cuenta que es un Dios personal, soberano y omnipotente. Pero por otro lado, el Dios o los dioses de las mitologías paganas no reúnen ninguna de las cualidades del único Dios vivo y verdadero. También el culto pagano a la creación, en vez de adorar al Creador, es una evidencia palpable de la depravación total del hombre, ya que consideran al sol, la luna y las estrellas como objetos de culto, y de esta manera están mostrando la insensatez del corazón del hombre y el fruto, además, del pecado. Por tanto, Génesis 1 y los versículos 14 al 19 registra la obra creadora de Dios en relación con el firmamento, el sol, la luna y las estrellas, tal como lo expresa también el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La mano todopoderosa y soberana de Dios despliega su gloria de manera maravillosa. La inmensa hermosura de su creación es asombrosa e exige también la alabanza de todas sus criaturas. El ser humano, sin embargo, en su depravación total, él se ha entregado a la adoración de la creación, en lugar de adorar al Creador. Israel procedía originalmente de Mesopotamia, donde se rendía culto a los cuerpos celestiales, y más recientemente de Egipto, donde el sol era adorado como una deidad principal. Pero sin embargo Dios le estaba revelando que las mismas estrellas, la luna y los planetas que habían estado adorando los vecinos de Israel eran producto de la creación de Dios. Posteriormente, ellos mismos también se convirtieron en adoradores del ejército de los cielos, como señala el segundo libro de Reyes, capítulo 17
y versículo 16, lo que por otro lado los condujo a que fuesen tomados cautivos y además expatriados de la tierra prometida. Dios ha creado el sol, la luna y las estrellas, no para que sean adoradas, sino para manifestar su gloria. La creación, téngase en cuenta que es la evidencia del majestuoso propósito que tiene que ver con el gran acontecimiento ocurrido en la plenitud del tiempo, es decir, en el acto de ofrecer al Hijo de Dios como el sacrificio sustitutorio perfecto y final para la redención del hombre caído. La gloria de la creación es sólo el escenario para la mayor gloria de la redención. Y note que es una gran insensatez ignorar la gloria de la creación física, pero una mayor insensatez es ignorar la gloria de la nueva creación, el despliegue magnífico de los atributos divinos del suficiente. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 29. La gracia soberana de Dios ha hecho posible que, desde los albores de su revelación, Dios extienda su misericordia al pecador, perdido y sin esperanza. También debe de considerarse que el sol es la luz más grande de todas, más de 1.000.000 de veces más grande que la tierra y la más gloriosa y útil de todas las lámparas del cielo. Y esto es un ejemplo noble de la sabiduría, el poder y la bondad del Creador, y una bendición invaluable para las criaturas de este mundo inferior. Por tanto, estamos aprendiendo lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 19 y los versículos 1 al 6. Cómo dar a Dios la gloria debida a su nombre, como creador del sol. La luna es una luz menor y, sin embargo, aquí se considera una de las luces más grandes, porque, aunque en lo que respecta a su magnitud y luz prestada, es inferior a muchas de las estrellas, pero sin embargo, en virtud de su función como gobernante de la noche y en cuanto a su utilidad para la tierra, es más excelente que ellos. Continúo ahora con el versículo 20, donde dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. El quinto día de la creación, Dios completó la obra de ordenar la tierra y de llenarla, y le ordenó también al hombre que señorease sobre todas las criaturas de la tierra, y no que las adorase. Note que el ser humano, en su desobediencia, se entregó a la adoración de las criaturas y además abandonó la adoración al Creador. Por otro lado, la mitología babilónica, la cananea, la egipcia y otras demuestran la corrupción espiritual del hombre. Dios bendijo lo que había creado, como señala Génesis capítulo 1 y versículo 22, ya que la benevolencia de Dios es evidente, pero también son evidentes la rebeldía y la ingratitud del hombre. Ya que el hombre fue creado para honrar y glorificar a Dios, y el acto más noble que el ser humano puede realizar es glorificar al Creador. El salmista dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusites debajo de sus pies. Salmo capítulo 8, versículo 6. Por otro lado, note que los insectos, que son quizás tan variados y numerosos como cualquier otra especie de este día, nótese también la sabiduría y el poder del Creador, lo mismo en una hormiga que en un elefante, ya que la curiosa formación de los cuerpos de los animales, sus diferentes tamaños, sus formas y naturalezas, con los admirables poderes de la vida sensitiva de que están además dotados, si se consideran
debidamente, sirven no solo para silenciar y confundir las objeciones, por ejemplo, de los ateos e incrédulos, sino también para suscitar elevados pensamientos y grandes alabanzas a Dios en las almas piadosas y devotas. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Aunque las diferentes versiones entienden generalmente que esto significa ballenas, el original debe de entenderse más como un término general que particular, que comprende todos los grandes animales acuáticos, como las diversas especies, por ejemplo, de ballenas, la marsopa, el delfín, el monoveros o navar y también el tiburón. Nótese que Dios se complace en mostrarse tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Por eso formó animales tan diminutos que pueden contenerse 30.000 en una gota de agua, y otros tan grandes que parecen requerir así un mar entero para flotar. La curiosa formación de los cuerpos de los animales, también sus diferentes tamaños, formas y naturalezas, con los admirables poderes de la vida sensible de las que están dotados, cuando se le consideran debidamente sirven no sólo para silenciar y avergonzar también a las objeciones de los ateos e infieles, sino para suscitar pensamientos elevados y alabanzas a Dios en almas piadosas y devotas. El Salmo 104 y versículo 25 dice: He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. La bendición de ellos. La vida es una cosa de desperdicio. Su fuerza no es la fuerza de las piedras. Es una vela que se apagará si no se apaga primero, y por lo tanto el Creador sabio no solo hizo a los individuos, sino que proveyó para la propagación de los diversos tipos. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos. Continúa ahora con los versículos 22 y 23, donde dice: Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Por vez primera en el relato se usa el verbo bendecir. El mismo verbo se usará nuevamente también en el versículo 28, en relación con el ser humano. La bendición, note que va asociada con la capacidad de reproducirse. Así que la bendición es la capacidad que Dios le otorgó a estos seres para que pudieran engendrar vida. Dios bendecirá sus propias obras y no las desamparará, y lo que hace será para siempre. Eclesiastés capítulo 3 versículo 14 dice: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El poder de la providencia de Dios conserva todas las cosas, como las produjo primero su poder creador. La fecundidad es el efecto de la bendición de Dios y debe atribuirse a ella, ya que la multiplicación de los peces y de las aves de año en año sigue siendo el fruto de esta bendición. Y bien demos gracias a Dios de la gloria de la permanencia de estas criaturas hasta el día de hoy, para beneficio del hombre. El libro de Job nos dice en el capítulo 12 y versículo 7: Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. Y el versículo 9 dice: ¿Qué cosa de todas estas no entiendes? Que la mano de Jehová
la hizo. Note que la pesca y la caza, recreaciones inocentes en sí mismas, sean nunca abusadas para desviar a alguien de Dios y de su deber, siendo susceptibles de ser mejoradas para llevarnos a la contemplación de la sabiduría, poder y bondad del que hizo todas estas cosas, y que nos comprometa también, por otro lado, a temerle, como los peces y las aves lo hacen por nosotros. Y voy concluyendo con esto. Los paganos adoraban al sol, la luna y las estrellas como dioses de temible poder. Pero en el relato de este día de la creación, nos dice que la lumbrera mayor, es decir, en el versículo 16, y la lumbrera menor, aún no han recibido nombre. Con pocas y hábiles sentencias se presenta su creación y luego su designación a prestar servicio en el firmamento. Su señorío es sólo delegado y nada más que delegado. Por eso dice la palabra, hizo también las estrellas. Estas no reciben más que una honorable mención. ¡Qué golpe para el paganismo, ¿verdad? Por otro lado, el texto no nos dice de qué manera las aguas cooperaron con el Creador, pero se emplea la palabra creó para destacar el estrecho vínculo existente entre Dios y estas criaturas. Y de esta manera se atribuye a un acto divino la sorprendente diferencia entre la vida biológica y la botánica. Nos dice también el versículo 22 que Dios les bendijo. Vemos aquí que en el Antiguo Testamento una bendición divina es acción creadora que capacitará al receptor para cumplir su destino según la voluntad de Dios. En este caso fue que abundantemente produjeron según su especie, como señala el versículo 21. Este sirvió también para anular la primitiva palabra que decía vacía, como señala Génesis capítulo 1 y versículo 2. Amigo y amiga oyente, en este capítulo de Génesis, por excelencia, se presenta un Dios todopoderoso y todo creador de todo cuanto existe. Sin embargo, Dios no es ajeno a las cosas que pasan en su creación, y mucho menos en cuanto a las cosas que pasan en la vida de cada ser humano. En el Nuevo Testamento, un discípulo le dijo a Jesús que le mostrara a Dios y la respuesta fue, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Amigo y amiga oyente, si tú crees lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, pero sin embargo no entiendes aún muchas cosas que la Biblia dice, lo importante es que tú creas a Dios. Y el primer paso para creer en Él es creer lo que Él dice en su palabra. También, la palabra de Dios nos muestra que el que cree en Él, no simplemente el que cree que Dios existe, no, sino el que cree en su palabra y lo que Él dice, tiene vida eterna. Esto es lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Es por ello que sin demora alguna, tú debes de recibir a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y a partir de ahí serás mucho más fácil para ti entender los propósitos de Dios para tu vida, porque el Espíritu de Cristo vendrá a tu vida y Él te llevará a toda la verdad. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú puedas hacer una oración de fe. Si no sabes cómo hacerlo o nunca la has hecho, repite conmigo esta oración que yo voy a hacer y di. Dios Todopoderoso, creo que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y que tú creaste al hombre y a la mujer. Creo también que por ti
existen todas las cosas y que tú las sustentas. Vengo delante de ti y vengo pidiéndote perdón por haber desobedecido aquello que dice tu palabra, aquello que tú me aconsejas en ella, pero que yo hasta ahora la he ignorado o no querido hacerla. Te pido perdón por todos mis pecados y ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.